Bueno, muy buenas noches a toda la gente que nos está mirando. Una vez más, una sesión más. Esto es de la cama al living. Y bueno, seguimos con los diálogos. Esta vez nos va a acompañar Juan Pablo Neri, un estudiado de las ciencias sociales. Eh, He estado viendo, siguiendo algunos artículos de Juan Pablo y la verdad que bastante interesante, lo que me llamó muchísimo la atención para poderlo invitar sobre un texto además que él escribió hace unos días llamado Racismo, algunos apuntes a la luz del diálogo Macusaya-Loaiza. Es decir, que la anterior semana los amigos de Hachi, si no me equivoco, Hicha, ¿no? Hacha, Hicha, los perdón. hachas. O Sí. los Hacha, van a disculpar los amigos, hicieron un diálogo como un debate entre Carlos Macusaya, gran exponente sobre el indigenismo, y estaba invitado Rafael Loaiza, eh, si no me equivoco, hoy director de la carrera de comunicación de la Universidad Católica Boliviana. En ese entendido, Juan Pablo hace un texto más académico sobre el debate y haciendo algunas puntualizaciones con una carga teórica mucho más amplia y enriquecedora y por supuesto haciendo un poco de crítica, ¿no? Bueno, a modo de introducción, Juan Pablo, quiero agradecerte que estés acá, que podamos realizar este diálogo, pero también felicitarte, ¿no? Porque el año pasado has ganado el concurso nacional de tesis de maestrías, ¿no? Del Centro de Investigaciones de la Vicepresidencia del CIS Bolivia, con el tema Quino y Campesinado, articulación capitalista en un contexto rural boliviano. Eh, es importante porque, bueno, joven, eh, estudiado de las ciencias sociales y bueno, cada vez evolucionando mucho más en el ámbito intelectual teórico y bueno, para nosotros, me incluyo, es una inspiración a seguir adelante, a seguir estudiando, ¿no? Sobre todo. Bueno, buenas tardes a todos y buenas tardes, Sergio. Gracias por los buenos comentarios y por la invitación, ¿no? Y bueno, siempre es un gusto que reconozcan el trabajo de uno y obviamente me da gusto también estar aquí en este conversatorio y pues a ver qué pasa. Claro que sí. Em, Hablábamos que en realidad el tema de hoy va a ser sobre el texto que habías escrito, Racismo y algunos apuntes, a la luz del diálogo Macusaya-Loaiza. En ese diálogo, eh, ellos coincidieron en bastantes puntos acerca del tema del racismo, y uno de ellos fue el discurso racista, mmm, que en sí el racismo es un discurso, ¿no? Y que está formado a partir de relaciones materiales de poder. Es decir, que implica un orden económico, político, social, de desigualdad, de explotación y dominación y de jerarquías, ¿no? Estos dos participantes en sus intervenciones coincidieron, ¿no? Eh, que no se puede separar el racismo de este orden económico, social, político, ¿no? Lo que decíamos. Tú te acercaste mucho más en el texto a la explicación de Macusaya, ¿no? Macusaya exponía que el racismo es un orden discursivo y que se plantea a través de la división del trabajo y por supuesto las jerarquías. Mientras Loaiza decía, lo involucraba más bien al racismo como la heterofobia, ¿no? Que tiene que ver con gran medida con una comprensión del racismo como una anomalía, como algo no normal, fuera de la otra edad, no comprender al otro, digamos, ¿no? Eh, no danos un pantallazo, por ahí en tu texto quebrabas
a ambos, ¿no? Sí, bueno, como tú señalas, la relación, o sea, el hecho de señalar que el racismo tiene un vínculo con relaciones de poder, etcétera, efectivamente lo hacen los dos este, eh, interlocutores de este debate, ¿no? A mí me parece que el que lo problematiza mejor es Macusaya, ¿no? Entonces, si quieres, podemos hablar de cada uno por separado, pero en realidad, claro, el que plantea que el racismo es como una anomalía, ¿no? Y ese es un argumento que él utiliza en otra discusión que tuvimos en las redes sociales, ¿no? Para, este, para un poco descalificar el uso del concepto de racismo sistémico, ¿sí? Entonces, desde ahí viene la motivación, digamos, ¿no? Por un poco entrar en esta discusión. Porque a mí me pareció que en la discusión que tuvieron en Hachas, ambos fueron bastante condescendientes con el otro, pero en realidad las posturas de ambos son muy divergentes, ¿no? Eh, por un lado, Rafael Loaiza tiene un claro sesgo liberal, ¿no? Y por eso también su problematización sobre las relaciones de poder y sobre lo que él entiende por poder, ¿no? Eh, para mí es bastante insuficiente. Mientras que Macusaya, que se denomina a sí mismo un indianista, ¿no? Pero en realidad su argumentación también se aleja bastante del discurso convencional del indianismo, ¿no? Por una cuestión de que el indianismo, en buena parte de sus planteamientos es un discurso político conservador, ¿sí? Pero a partir del momento en que Macusaya empieza a cuestionar el vínculo de el discurso racista con otras relaciones de poder de orden material, es decir, jerarquía social, división del trabajo, etcétera, entonces se está desmarcando del argumento indianista y más bien ingresa en una lógica de argumentación más cercana al materialismo histórico, y de hecho en su libro buena parte de sus argumentos corresponden explícitamente con el materialismo dialéctico, ¿no? Y entonces en ese sentido, digamos, la crítica que yo le haría a Macusaya es que se anime a salir de su zona de confort, ¿no? Que es todo este ámbito de interlocución de los indianistas, eh, y a explorar otras discusiones teóricas que le darían mucha más fuerza a su argumento, ¿no? Entonces, básicamente, ese es como que lo que intento problematizar en el texto, y obviamente intento tomar algunos temas más para darle un poco más de densidad a mi argumento, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, sí. He sentido como raíz teórica que sí tiene que comenzar a agarrar un poco más de aglutinación teórica de diferentes campos y que no sería la primera vez, ¿no? Históricamente, por ejemplo, podemos ver autores como Fausto Reinaga, que venía de una corriente marxista, después va a romper la corriente marxista y va a hacer su propio indianismo, ¿no? Pero hasta el día de hoy no nos podemos separar o divorciar de Fausto Reinaga para seguir entendiendo nuestra sociedad totalmente diversa, ¿no? Zabaleta diría una sociedad abigarrada, ¿no? Con sobreposiciones de medios de producción. Pero también hay otros autores que han hablado de racismo. En África, por ejemplo, Fran Fano, ¿no? Y que ha cobijado esta teoría un poco marxista, es más, tiene de invitados de uno de sus libros más importantes en el prólogo a esta Sartre, ¿no? Entonces, creo que la crítica va por ahí, ¿no? Justamente en el mismo debate, en lo que ambos, Loaiza como Macusaya, venían sosteniendo sobre la construcción del discurso racista moderno, viene acompañado de las relaciones de explotación y dominación capitalista, ¿no?
Por lo tanto, lo que tú dices, sostener para Macusaya abrirse un poco más a otras teorías y como que Loaiza romper con una lógica liberal, ¿no? Y ahí podríamos encontrar un devenir de ambos totalmente diferente. Sí, bueno, a mí me parece más interesante el trabajo que realiza Macusaya, ¿no? En el sentido de que es claramente un trabajo con un propósito político, ¿no? Y ese propósito político obviamente está vinculado directamente con su experiencia subjetiva, es decir, siendo un joven, bueno, ya no tan joven, aymara, del Alto, que además es descendiente, según entiendo, de también otras generaciones de éxodo rural, y desde luego, él comprende desde su experiencia mejor la situación de discriminación, marginalidad que sufren las poblaciones de ascendencia, digamos, de poblaciones nativas bolivianas, ¿no? Y entonces en ese sentido también me parece interesante discutir con él por la llegada que tiene a un grupo de población que de alguna manera rompe con nuestro entorno acostumbrado de discusión, ¿no ve? Urbano, limitado a clase media, educada, etcétera, ¿no? Entonces, por eso a mí me interesa, en todo caso, establecer un diálogo con Macusaya, ¿no? En ese sentido, quizás se nota también en el texto que mi crítica es un poco más severa con Rafael Loaiza, ¿no? Pero es también una discusión política la que está teniendo lugar ahí, ¿no? Es decir, yo estoy discutiendo políticamente con lo que plantea Rafael, y obviamente estoy intentando señalar por dónde podría ir el pensamiento de Macusaya para tener para que su argumento gane más fuerza, ¿no? Y entonces en ese sentido a mí me interesa justamente que él de alguna manera intuye, y lo digo intuye porque algo que me llamó la atención es que no hace muchas referencias bibliográficas en su libro, por ejemplo, ¿no? No sé si es algo intencional o qué sé yo, ¿no? Entonces pareciera que muchas cosas las intuye. Pero precisamente para que esa intuición se convierta en un argumento filosófico más consistente, me parece que le serviría mucho acercarse a la discusión materialista, histórica y dialéctica, ¿no? Que de hecho ya la tiene bien clara, ¿no? Es decir, ella comprende, por ejemplo, que el discurso racista en Bolivia no se limita solamente a digamos, al discurso más conocido, ¿no? Que es el de, qué sé yo, adjetivos denigrantes como indio de mierda, etcétera, ¿no? Sino que hay un discurso racista que es mucho más eficaz en el sentido de sostener relaciones de poder, de desigualdad, etcétera, que es este discurso condescendiente con las poblaciones indígenas, digamos, ¿no? Y es este discurso de la idealización, etcétera, que no contempla precisamente que también las poblaciones rurales y las poblaciones urbanas que descienden del éxodo rural, etcétera, están ya articuladas a nuevas actividades económicas, a patrones de acumulación de riqueza, y que también dentro de las comunidades rurales, por ejemplo, tienen lugar procesos de diferenciación socioeconómica entre las poblaciones. Y sin embargo, todas estas contradicciones que son propias del capitalismo, ¿no? Tienden a ser encubiertas, si tú quieres, detrás de este discurso condescendiente del indigenismo, ¿no? Que además es el discurso que durante mucho tiempo, es decir, en la última década y un poco más, ha sido el discurso oficial del gobierno, ¿no? Y entonces a mí me parece que esa intuición de Macusaya tiene mucha más potencia, ¿no? Que quedarte justamente en la cuestión del discurso racista y la cuestión de los enunciados, etcétera, que es algo que más bien parece que le interesa más problematizar a Rafael Loaiza, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho,
Macusaya muestra varios ejemplos y también se sorprende, ¿no? Cuando él decía en el debate, uno de los compañeros le cuenta que en otras sociedades no solamente era un tema de indigeneidad, de etnicidad, sino que había una discriminación o así, del blanco blanco o el blanco mendigo, digamos, ¿no? Cosa que en nuestro país no pasa. Para seguir el hilo sobre el tema de la discusión política y que también se habló un poco en el debate, eh, ¿qué ha pasado hoy? ¿Por qué el racismo ha vuelto a florecer y ha venido con tanta fuerza estos últimos meses? Si en teoría que hubo 14 años para bajar la intensidad, para mostrar una igualdad, pero estos últimos meses se ha intensificado de alguna manera, ¿no? La forma del racismo. Sí, es una pregunta interesante, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, por un lado no es que el racismo ha resurgido, ¿sí? Sino que con la crisis del gobierno del MAS, ¿sí? Em, es como que también se hubiera abierto una ventana de oportunidad, ¿no? Para que ese discurso súper reaccionario y racista se vuelva a expresar sin filtros, ¿no? Entonces, quizás el éxito parcial del gobierno del MAS, ¿no? Fue establecer el filtro, ¿sí? Y medianamente además, ¿no? Porque no es que este discurso desapareció totalmente, ¿no? Y en ese sentido, yo me animaría a más bien, más que criticar, digamos, al enemigo identificable claramente, ¿no? Que es este discurso racista, reaccionario, etcétera, que ya lo conocíamos además, ¿no? A mí me parece que es importante pensar en qué es lo que pasó durante el gobierno del MAS, ¿sí? Y cuáles son las contradicciones durante todos estos 14 años que precisamente llevaron a que no se resuelva esta contradicción, ¿no? Entonces ahí me parece que hay que mirar varios elementos, ¿no? Por un lado, y esto no es simplemente como que eh, una tesis mía, ¿no? Sino que son varias otras personas las que la han planteado. Cuando el gobierno del MAS ingresa por la primera vez, ¿no? El 2006, había digamos, una facción importante del movimiento, del proceso político, que ubicaba, digamos, la contradicción principal en la cuestión de clase, ¿sí? Es decir, la contradicción material, económica, etcétera, ¿no? Entonces, era claro que había que cambiar eso, ¿no? Pero también había otra facción muy importante que termina volviéndose digamos, la parte dominante, ¿no? Que más bien identifica y se centra en la cuestión cultural, ¿sí? Es decir, la cuestión de las identidades indígenas, ¿no? Toda esta cuestión del proyecto plurinacional, etcétera. Y obviamente con el tiempo ya sabemos que, digamos, todo el discurso culturalista termina desplazando, ¿sí? Toda la discusión sobre condiciones materiales y las contradicciones de clase, la lucha de clases, ¿sí? Entonces, el gobierno del MAS rápidamente se convierte en un proyecto más estético que, digamos, político. ¿Te das cuenta? Es decir, no se tratan las contradicciones materiales de la economía del país, etcétera, cómo se organizan las relaciones de producción, etcétera, ¿no? Y más bien se centra justamente en la cuestión estética cultural, ¿sí? Y es una cuestión que rápidamente pasa a ser capitalizada además por una élite de intelectuales, de profesionales, que además en su mayoría no provienen, digamos, de las poblaciones indígenas, ¿no? Pero que se convierte digamos, como la carta, ¿no? Que les permite a ellos capitalizar durante mucho tiempo el proceso político, ¿sí? Y obviamente eso hace que también el tratamiento de estas otras contradicciones quede
postergado hasta ahora, ¿no? Es decir, se nos presentó como grandes logros la cuestión de, por ejemplo, la nacionalización de los hidrocarburos o nacionalización de otras empresas, etcétera, pero en ningún momento realmente se problematizó, por ejemplo, el hecho de que Bolivia sigue siendo un país primario exportador, ¿no? Y un país además sumamente dependiente en los bienes primarios, agronegocio, minería, hidrocarburos, ¿sí? Y entonces todo el resto de la población se emplea ya sea en, qué sé yo, agricultura de subsistencia o migran a las ciudades, y eso es algo que sigue pasando, ¿no? Y es sostenido, no va a parar, para emplearse en servicios, en comercio informal o en un emprendedurismo, en un montón de sectores que no generan riqueza, ¿no? Entonces tienes un montón de gente, ¿sí? Que queda más bien en una condición de precariedad y de vulnerabilidad, ¿sí? Eh, y justamente son estas contradicciones sociales y económicas que quedan veladas detrás del discurso de lo cultural, lo identitario, ¿no? Eh, y se convierte en algo además de sentido común, ¿sí? Y por otra parte, y eso es algo que también señala Macusaya, ¿no? Entonces tienes estos grandes sectores dominantes de la economía, ¿no? Por ejemplo, el agronegocio, que es, digamos, uno de los sectores que más renta genera, pero que además es un excedente que rápidamente es acaparado por las élites, es decir, no genera riqueza para el país, ¿no? Y todo en el resto de las actividades económicas también empiezan a consolidarse y se van consolidando nuevas burguesías, ¿no? Las burguesías de camiris, por ejemplo, comerciantes, aymaras, cooperativistas, también hay que contar ahí, por ejemplo, a una parte de los cocaleros en el Chapare, etcétera, ¿no? Y eso obviamente genera también nuevos procesos de diferenciación socioeconómica al interior de la sociedad, es decir, nuevas relaciones de clase, ¿no? Que también quedan irresueltas y que también queda postergado su tratamiento justamente porque se da privilegio a la cuestión cultural todo el tiempo, ¿no? Incluso de una manera muy maniquea. Por ejemplo, el uso de la cuestión de la discriminación era muy arbitrario por parte del gobierno del MAS, ¿sí? Tanto así que realmente la efectividad de la ley contra el racismo ha sido muy baja, casi nula, digamos, ¿no? Y más bien era como que la carta que usaban algunos funcionarios del gobierno para amedrentar a sus opositores con la cuestión de juicio por discriminación, etcétera, ¿no? Y es porque también esa ley se centra en la cuestión del discurso, ¿sí? Del discurso racista, ¿no? Y no de todas las contradicciones sociales sobre las que se sostiene y que además son sostenidas por el discurso racista. No sé si me dejo entender. Estamos, estamos. Em, sobre lo que decías y después volvemos al diálogo Macusaya-Loaiza, tomando una anécdota interesante. ¿Te acuerdas el 2014 cuando se termina de concluir el teleférico amarillo? Y bueno, el teleférico amarillo significó la conexión de dos mundos, ¿no? El mundo de la ciudad del Alto y el mundo de la ciudad de la zona sur de La Paz, ¿no? Irpavi. Y cuando la gente, porque ya la distancia la cortaste a 10 minutos, un vuelo directo, comenzó a haber un flujo muy rápido, ¿no? Al megacenter, a otras instalaciones comerciales en la zona sur. Y la gente comenzó a decir, nos están invadiendo. Se hizo una TAPI de reivindicación, ¿no? Muchos teóricos dentro del MAS creían, bueno, a partir de esta conexión entre dos mundos, estás poniendo entre iguales y estás disolviendo un problema tan grande como el tema del racismo, sino más bien un encuentro de dos mundos, digamos, ¿no? Sigues insistiendo que ha sido un poco más eh, folclórico, más dentro de lo culturalizante dentro del MAS y no un proyecto real
de insertamiento de dos mundos dentro de la misma sociedad. Sí, desde luego, ¿no? Porque si hubiera sido tan eficaz, digamos, eso como política de acercamiento, etcétera, no estaríamos asistiendo ahora mismo al rebrote de todos estos discursos, que de hecho el año pasado fue bastante obsceno, ¿no? Porque los medios de comunicación, todos los medios de comunicación corporativos asumieron la postura de descalificar las movilizaciones en contra de que la sustitución del gobierno, ¿no? Y de hecho, más que digamos, el tema del discurso de nos están invadiendo, ¿no ve? O por qué vienen a comer sus mandarinas, etcétera, ¿no? Que es un discurso racista muy básico, ¿no? Y es el discurso racista básico de una parte todavía de las clases medias altas tradicionales de la ciudad, ¿no? Y del país, además. Pero a mí me parece mucho más problemático por su contenido racista, ¿no? La cuestión del AFTAPI, ¿no? Vamos a hacer un AFTAPI, vamos a, claro, ¿no? Porque en el pensamiento, digamos, de todo este racismo condescendiente, que vendría a ser un racismo además muy casado con el discurso liberal, ¿no? La manera de desagraviar a las personas que han venido aquí al megacenter, etcétera, es hacer un AFTAPI, ¿no? Directamente casas a estas poblaciones del Alto, etcétera, con estos rituales rurales y demás, ¿no? Y por otra parte, la cuestión condescendiente, ¿no? Esta cuestión condescendiente de nosotros, los urbanos comprometidos, etcétera, los vamos a desagraviar a ellos, ¿no? Justamente a partir de la vinculación que hacemos automáticamente entre alto, indígena y por lo tanto rituales como la tapi, la chaya, etcétera, ¿no? Que no digo que no lo hagan, etcétera, pero no sé si te das cuenta de esta cuestión de prerrogativa que se atribuyen las personas que organizaron el APTAPI, ¿no? Es decir, ellos no son indígenas, ¿no? Y desde su posición de universalidad, entre comillas, ¿sí? Van a organizar un AFTAPI para desagraviar a estas poblaciones y mostrar una solidaridad. Y más bien me parece que esa fue una de los componentes más problemáticos del gobierno del MAS, ¿no? Y lo digo porque incluso yo me he visto en esa dinámica, ¿no? Es decir, mucha gente de clase media, clase alta, educada, etcétera, se subió gozosamente, ¿no? O haciendo uso de este término del goce psicoanalítico, ¿no? Se subieron gozosamente a todo este discurso de la corrección política, ¿no? Y de la defensa condescendiente de el subalterno, indígena o pobrecito, y de alguna manera seguimos ahí, ¿no? Y creo que esa es la eficacia de el, digamos, proyecto político y hegemónico del MAS, ¿no? Que todavía hay ese discurso condescendiente, que encubre en realidad algo más violento, ¿no? Porque, o sea, otra cuestión que dio lugar, por ejemplo, el teleférico, es no tanto que llegaran al lugar, al megacenter, ¿no? Y ahí comieran sus mandarines en el piso, o qué sé yo, sino que quizás fue más efectivo, ¿no? Para algunas personas, espero, ¿no? Habría que hacer como una investigación para identificar la desigualdad, ¿te das cuenta? Porque, por ejemplo, cuando las personas, y a mí me tocó estar en una cabina del teleférico, porque estaba acompañando a un par de suizos que igual estaban haciendo el recorrido, ¿no? Y estábamos en una cabina con una familia entera del Alto, ¿no? Papás, hijos y un par de tíos. Y para ellos, por ejemplo, era chocante, y lo expresaban verbalmente, cuando cruzaban el barrio de San Alberto, ¿no? Entonces veían estas casotas enormes, con piscinas, con jardines, cosas que nunca en su experiencia se habían imaginado, ¿no? A no ser que, digamos, alguno de ellos trabaje en esas casas como servidumbre o no. Pero entonces para ellos era así como, wow, mira esas casotas, ¿no? Y eso, por ejemplo, me parece más interesante, ¿te das cuenta? Que toda la repercusión de todo el lío que hubo
y toda esta posición condescendiente, digamos, ¿no? De los progresistas de clase media alta, ¿no? Claro, claro, no, entiendo muy bien tu posición, de hecho, demasiado claro. No se ha roto ese entronque. De hecho, por eso estamos hablando de esto y seguimos en este debate permanente, ¿no? Sobre el tema del racismo. Eh, y volviendo, digamos, al diálogo Macusaya Loaiza, pero engranando lo que ya estábamos hablando sobre algunos apuntes sobre el concepto de la ideología, ¿no? Ellos coincidían en el tema de la falsa conciencia, pero tú estabas igual haciendo crítica sobre si el racismo como un concepto de ideología, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, eh, a mí me pareció interesante discutir un poco sobre ese concepto, porque me parece que la discusión sobre la ideología, ¿no? En términos marxistas, si tú quieres, ¿no? Es muy importante en el presente, quizás más importante que antes, ¿no? Precisamente, por ejemplo, para descifrar el carácter ideológico detrás de manifestaciones aparentemente, este, qué sé yo, progresistas, como organizar una APTAPI para desagraviar a la población del Alto. ¿Te das cuenta? O sea, hay un ejercicio ideológico ahí también, que es el que acabo de decir, que es justamente esta posición de prerrogativa de desde mi universalidad, desde mi posición como sujeto universal, yo puedo desagraviarlos, ¿no? Haciendo que, organizando una APTAPI, ¿no? Entonces, por eso mismo me parece que hay que discutir la cuestión de la ideología, ¿no? Para intentar comprender en qué ámbitos y de qué manera opera en el momento actual, ¿sí? Entonces, el racismo es obviamente un discurso ideológico, ¿no? Y desde una posición materialista, todo discurso ideológico responde a relaciones de poder materiales. Es decir, que tienen que ver con cómo se organizan las relaciones de producción, la desigualdad, la distribución de riqueza, etcétera, ¿no? Todo eso se sostiene por el discurso racista, o por el discurso ideológico, si tú quieres, ¿no? El racismo, en realidad, yo lo comprendo como un componente del discurso dominante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece interesante notar que ambos, Macusaya y Loaiza, utilizan la noción de ideología como falsa conciencia, es decir, como un discurso falso, ¿sí? Cuando en realidad la ideología no es falsa conciencia, ¿sí? Porque la ideología en realidad genera sentido común, ¿sí? Y además da lugar, organiza, si tú quieres, prácticas sociales, relaciones sociales concretas, da lugar a costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, a partir del momento en que un discurso, ¿sí?, se convierte o se traduce en relaciones sociales concretas, que son observables, que son tangibles, si tú quieres, ¿no? Deja de ser simplemente falso, ¿te das cuenta? Porque es algo que se materializa socialmente, ¿sí? Y de hecho el discurso ideológico, eh, de alguna manera, constituye la realidad, ¿sí? Entonces, algo que señalaba, por ejemplo, cuando criticaba a ambos autores de utilizar el concepto de ideología como falsa conciencia, es que la comprensión de ideología como falsa conciencia tiende precisamente a la idea de que existe un discurso ideológico y en contrapartida existiría un discurso no ideológico ergo verdadero, ¿sí? Pero te das cuenta que eso también es un ejercicio ideológico, ¿no? O sea, a partir del momento en que tú dices, yo estoy diciendo esto que es verdadero frente a lo tuyo que es pura ideología, estoy también yo hablando en términos ideológicos, ¿sí? Por lo tanto, me parece que hay que asumir que no decimos nada más allá de la ideología, ¿sí? Y eso es justamente lo que diferencia, perdón si me pongo aquí un poco teórico, pero es justamente lo que diferencia el análisis marxista de, por ejemplo, el análisis Foucaultiano, ¿no? Que
plantea una cuestión de discurso, pero al mismo tiempo, después, o sea, más adelante, ¿no? La posibilidad de transgredir el orden discursivo, ¿sí? Precisamente porque no está problematizando la cuestión de ideología en el sentido materialista, de como un orden de ideas, de prácticas, etcétera, ¿no? Que por un lado forman y por el otro lado son formadas por relaciones sociales concretas, materiales, ¿no? De producción, etcétera. Entonces yo sé que esto suena un poco abstracto, pero es importante justamente situar el discurso racista eh, en estas cuestiones, ¿no? Es decir, eh, ¿cuáles son las relaciones sociales, materiales de poder sobre las que se funda y que funda el discurso racista? ¿Sí? Y cómo esto va cambiando y al mismo tiempo cómo esos cambios en estas relaciones van transformando también el contenido del discurso racista. ¿Sí? Bueno, no sé si ha quedado claro o quieres que aclare algo más. No, 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 está muy bien y también refiere a, em, tú explicabas en tu texto también el proceso de, 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 de Gramsci, ¿no? Sobre el concepto de hegemonía, ¿no? Que no solamente va a ser la dominación, opresión a través de los aparatos represivos del Estado, ¿no? La sociedad política, etc. Eh, Althusser denomina esto los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Eh, Hay algo que también me llama muchísima la atención, que también ponías una muy fuerte crítica entre el diálogo Loaiza-Macusaya, que es este tema del racismo a la inversa, ¿no? Creo que el racismo a la inversa es un tema fundamental para que todos podamos entender, ¿no? Yo personalmente no creo que exista un racismo a la inversa, ¿no? Sin embargo, Loaiza lo justifica, ¿no? Él sí cree que existe o que puede existir un racismo a la inversa, mientras Macusaya, eh, para él es una acción social fundamentada en los metarrelatos, ¿no? Es un artefacto ideológico de legitimación de relaciones de poder, pero creo que sería muy bueno ahorita que tú nos des una explicación precisa sobre el tema del racismo a la inversa, ¿no? Ya. Bueno, por ejemplo, ese es un buen tema o ejemplo, digamos, para aterrizar un poco lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? Porque seguramente algunos de los espectadores, a partir del momento en que empezó a hablar de Foucault y demás, se han desconectado por quién quiere escuchar de teoría política en el Facebook, ¿no? Pero son cuestiones Excelente. importantes, porque precisamente si uno comprende estos conceptos, ¿no? Y logra además manejarlos de manera más amplia y obviamente más clara también, uno evita justamente caer en pensar que existe el racismo a la inversa, ¿no? Entonces el hecho de que Rafael Loaiza afirme que existe un racismo a la inversa, ¿no? Tiene que ver precisamente con su análisis de sesgo liberal que omite deliberadamente discutir estas relaciones de poder que sostienen y sobre las que se sostiene el discurso racista ideológico. ¿Sabes? Entonces, para Rafael Loaiza, desde un análisis muy weberiano, el tema del racismo a la inversa es una cuestión de acción social recíproca, ¿no? Si yo te discrimino, tú me discriminas. Ergo, el problema es el discurso racista, ¿no? Que manejamos ambos, ¿sí? En cambio, lo que Macusaya nota bien es, efectivamente hay, digamos, un discurso y también actos de discriminación de, por ejemplo, las poblaciones subalternas racializadas para con las poblaciones que se entiende que son históricamente dominantes, los blancos, etcétera, ¿no? Pero es una reacción, dice Macusaya, en los mismos términos, ¿no? En los que se ejerce la dominación.
¿sí? Es decir, el hecho de que las poblaciones subalternas discriminen a, por ejemplo, qué sé yo, los blancos, etcétera, es una reacción en los mismos términos en los que han sido históricamente tratados, etcétera, ¿sí? Y eso precisamente tiene que ver con la cuestión de la ideología. ¿En qué sentido? En el sentido en que uh, la ideología y por lo tanto la construcción de hegemonía, ¿no? Si bien apuntan a un consenso, es decir, la hegemonía es un intento de construir un consenso, que todos pensemos lo mismo, ¿sí? La hegemonía es un proyecto que llevan a cabo las clases dominantes, ¿no? Con el objetivo de que su agenda política, social, cultural, económica, etcétera, se convierta en la agenda de todos, ¿sí? Sin embargo, nunca hay hegemonía per se, ¿no? Sino que siempre es un proceso continuo, que todo el tiempo se ve contradicho, se ve tergiversado, etcétera, ¿sí? Entonces, la idea del racismo a la inversa te muestra justamente cómo opera el discurso ideológico, ¿no? El racismo es una formación discursiva, ideológica, sobre la que se ha sostenido la desigualdad social, económica del país hasta ahora, ¿sí? Y obviamente la práctica que es correlato del discurso racista es la discriminación, el insulto, la denigración o el maltrato, hasta formas mucho más materiales que es pagar menos, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que las poblaciones subalternas también incurran en discursos y prácticas de discriminación hacia, qué sé yo, la gente de la zona sur, etcétera, ¿no? Tiene que ver con que están operando en los mismos términos en los que ellos han sido tratados y esos términos que también les han sido impuestos, que es esta cuestión de la diferenciación racial, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, y queda claro que no basta con solamente discutir el discurso racista, sino también discutir cuál es la estructura de clases, etcétera, ¿no? Que opera detrás del discurso racista, que se sostiene por el discurso racista, etcétera. Sí, 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 sí. Justamente en los diálogos, Laisa Maicusaya pusieron un ejemplo. Yo igual me alejo de la forma liberal de Rafael Loaiza, sí me interesa mucho igual Macusaya, no solo en esta ponencia sobre el racismo, sino en diferentes temáticas y ponencias que él tiene, ¿no? Pero sobre la inversión del racismo, decían, por ejemplo, una persona blanca se siente discriminada o se siente aludida de una forma racista cuando va, compra algo y la casera le dice, ¿cuánto cuesta? Y el precio es 8 y le dice 10, ¿no? Y llega a su casa, no, me han, son muy racistas y porque soy blanco me han cobrado más, ¿no? Sin embargo, ahí hay un telón por atrás que marca el tema de la ideología, de la opresión, porque de todas formas, eh, de todas formas, la señora que está vendiendo está en el piso sentada y el otro tiene una jerarquización mucho mayor, ¿no? Entonces no puede ser racializado, no puede ser discriminado, no puede existir, ¿no? Ese racismo a la inversa. O sea, es clarísimo que en el sentido común coopera en lo que tú acabas de describir, ¿no? Es decir, convencionalmente, ¿no? Quienes manejan, quienes critican el racismo, ¿no? Entienden que el racismo tiene que ver, es un discurso, ¿sí? Que intenta legitimar y sostener relaciones de poder, ¿no? Entonces, si ese no es el propósito, si ese no es el objetivo y además el resultado social que genera tu discurso, ¿no? Entonces no es un discurso, digamos, ideológico eh, dominante, ¿te das cuenta? Es una reacción, ¿no? Entonces el hecho de que, por ejemplo, la casera del mercado
te cobre más porque eres más blanco, ¿no? No tiene que ver con que te estás racializando y te está discriminando, ¿no? Sino que hay un sentido común ahí arraigado de que porque eres blanco tienes más plata, ¿no? Y que además generalmente sigue siendo esa una realidad social, ¿no? En mayor o menor medida, ¿sí? Pero lo mismo pasa precisamente a la inversa, ¿no? Es decir, cuando tú vas a alguna tienda, ¿no? O te subes a un minibús, etcétera, ¿no? Y qué sé yo, hay una persona morena sentada en el asiento de adelante al lado de la puerta. Eh, Hay siempre la reacción de pensar que es el voceador, ¿no? Entonces, alguna vez te vio pasar que estás en el minibús y alguien le dice, cóbrese, ¿no? No, yo no soy, está el chofer solo, digamos, ¿no? Cosas así. Entonces, esos son sentidos comunes que si simplemente te quedas en la cuestión de lo racial y el racismo, etcétera, no logras darte cuenta de qué es lo que está operando detrás de esos sentidos comunes, ¿no? Que es justamente el hecho de que eh, ya es parte, digamos, de la ideología dominante del boliviano, ¿no? Asumir que blanco es clase alta, clase media alta, y moreno es clase baja, ¿sí? A pesar de que eso también se ha ido transformando, a pesar de que, como decíamos hace rato, ¿no? Hay, por ejemplo, una emergencia de nuevas burguesías, aymaras, comerciantes, etcétera. A pesar de eso, estas ideas siguen operando, ¿no? Estos sentidos comunes, ¿sí? Y entonces, detrás de eso te das cuenta justamente de todo lo que puedes descifrar, solamente a partir de una práctica que parece tan, bueno, no inocua, pero insignificante, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Cuando hablamos hoy, estos últimos días, ¿no? Diferentes actores políticos hacían referencia de volver a la República. También se habla de una clase indígena diferenciada, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo relacionas este proceso de lo que hablábamos del racismo en relación a volver a la República? Bueno, igual son cuestiones así muy, muy, o sea, es un discurso reaccionario, ¿no? Obviamente, ¿no? Es decir, no es, porque todos los que mínimamente conocemos las normas, la institución, etcétera, sabemos que Bolivia nunca dejó de ser una república, ¿sí? Entonces, hay una disputa por un significante, ¿no ve? Estado plurinacional o república, ¿sí? ¿Cuál es el significante eh, que se acomoda a mi agenda no solamente personal, sino a mi agenda de clase social, ¿sí? Entonces, detrás de esa demanda hay obviamente una cuestión de lucha de clases, ¿sí? Pero ni siquiera es tan simple, porque eh, para criticar este discurso de volver a la República, habría que volver a algo que planteé al principio, que también habría que criticar el significante Estado plurinacional, ¿sí? O sea, más allá de la creencia de que lo plurinacional es el más, es el caos, qué sé yo, el narcogobierno o todo con lo que sea que lo quieras casar, ¿no? ¿Qué ha significado en términos concretos el Estado plurinacional? ¿Sí? Entonces, lo que te decía al principio es para mí bastante claro. Eh, el Estado plurinacional se convirtió en una cuestión más estética, ¿sí? En una cuestión más de desplegar demostraciones de rituales, discursos políticos elocuentes, ¿no? Pero vacíos de contenido por parte de la anterior élite en el poder, es decir, el MAS, ¿no? Eh, y nunca llegó a concretarse realmente como una transformación tanto del Estado como de ya, la infraestructura económica, si tú quieres, ¿no?
Y la pregunta es si realmente también se podría, ¿te das cuenta? O sea, realmente pensar en términos así estrictamente ortodoxos sobre lo plurinacional, ¿no? Porque detrás de lo plurinacional, del proyecto de Estado plurinacional, también opera un discurso que tiene un contenido racista, que tiene que ver justamente con todo este discurso culturalista, que termina siendo condescendiente con las poblaciones subalternas, además, limitándolas a lo identitario cultural, ¿sí? Entonces, la idea del Estado plurinacional parte justamente de la idea de que existen varias naciones indígenas circunscritas, ¿sí? ¿No? Que conformarían el Estado, ¿sí? Y lo que en la realidad material te muestra es que eso ha servido más para ejecución de proyectos, políticas públicas, etcétera. ¿Te das cuenta? Es decir, proyectitos de bajar platita para un proyectito en tal lugar, en cual lugar, ¿no? Y además para que buena parte de los intelectuales del MAS e intelectuales de otros países del mundo, ¿no? Digamos, pasen un buen momento, ¿no? De encuentritos, viajes, coloquios, ¿no? Sí, es un montón de eso. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en la realidad social concreta? ¿Sí? Entonces, para que se entienda un poco a lo que voy a tomar un ejemplo de algo que pude ver en un trabajo de campo que hice el año pasado en el Chaco chuquisaqueño, ¿sí? Con poblaciones guaraníes, ¿no? Que fue, digamos, podría decir que fue uno de los últimos proyectos de contenido plurinacionalista encargado por el gobierno, ¿no? Del MAS, porque fue encargado por el Ministerio de Justicia. Y era una investigación sobre conductas delictivas y antisociales en adolescentes indígenas, ¿no? Entonces, la primera cuestión problemática es, ¿qué diferencia a un adolescente indígena de otros adolescentes que viven en el área rural o en los centros urbanos del Chaco? ¿Sí? Porque, por ejemplo, lo que querían los del ministerio era que de alguna manera encontremos formas particulares de delincuencia y conductas antisociales que corresponderían con los pueblos indígenas, ¿no? Cuando lo que nos encontramos es que la delincuencia de jóvenes, digamos, que provienen de comunidades guaraníes que viven en centros urbanos, por ejemplo, es la misma delincuencia que la de cualquier otro adolescente, ¿no ve? Consumo de alcohol, drogas, pandillaje, y bueno, otros crímenes, otros delitos, que no son cuantitativamente muy numerosos, ¿no? Pero no dejan de ser importantes. Y en el área rural, por ejemplo, algo que encontramos tanto en el caso del Oriente, la Chiquitanía, como en el Chaco, es que los delitos tenían que ver directamente con la situación de precariedad y pobreza de las poblaciones campesinas, ¿sí? O sea, eran robo de comida, robo de animales, robo de herramientas, ¿te das cuenta? Y por otra parte, otra cuestión que me interesó ver en ese trabajo de campo es qué significa ser guaraní, ¿sí? Es decir, cómo se construye la identidad, porque la identidad no es una cosa dada e inmutable, ¿no ve? Y esa es justamente una de las premisas incorrectas sobre las que también se funda la idea de lo plurinacional, ¿no? En realidad la identidad es una relación social y por lo tanto es algo que se va transformando conforme también se van transformando las relaciones sociales en las que se ven inmersos los sujetos, ¿no? Entonces, ser guaraní en las comunidades rurales, ¿sí? Significa ser campesino pobre y ser además peón jornalero de los campesinos que tienen más plata, que son de origen quechua, ¿no? Ser guaraní también significa ser obviamente migrante precario a la ciudad, a Santa Cruz sobre todo, ¿sí? Sobre todo los jóvenes y adolescentes guaraníes migran mucho a la ciudad,
¿no? Porque la vida del campo no les ofrece nada, ¿no? Porque no es que están ahí viviendo en contacto armonioso con la naturaleza y, digamos, felices en sus paraísos culturales, ¿no? Entonces, muchas comunidades rurales se vacían de jóvenes y se queda sobre todo la gente mayor, ¿no? Entonces, en ese nivel, digamos, social, económico, lo guaraní tiene un significado concreto, específico, ¿no ve? Campesino pobre. Pero ya en el nivel, por ejemplo, de la dirigencia, de la organización guaraní, etcétera, lo guaraní adquiere otro sentido, porque también es otro nivel de relación social, es otro nivel de relación económica también, ¿no? Porque ahí se gestionan proyectos, se gestionan recursos, viajes, etcétera, ¿no? Entonces, es en esos niveles, sobre todo, de dirigencia, es decir, donde el dirigente tiene más contacto con, qué sé yo, organismos internacionales, ONGs, Estado, etcétera, ¿no? Que lo guaraní adquiere este sentido culturalista, ¿no? De el indígena, Apiaguay-Quitumpa, los flecheros, artesanos, productores orgánicos, todo lo que sea necesario como insumo para gestionar relaciones, hacer relaciones públicas. ¿Te das cuenta? Claro. Y entonces, ese nivel retórico, ¿no? De lo que significa lo indígena, es sobre el que funcionaba la idea de lo plurinacional en la gestión pública y también en el sentido común de la gente. ¿Te das cuenta? Pero estaba muy desconectado de la realidad socioeconómica de las comunidades rurales, por ejemplo, ¿no? Y eso es, por ejemplo, un problema, una falla, si tú quieres, del Estado plurinacional, en el sentido de, como te expresaba al principio, que se constituyó más en un proyecto estético que con un contenido realmente de transformación social económica, que lo hubiera hecho realmente un proyecto revolucionario, que no lo fue, ¿no? Bien interesante. Me hace recuerdo justo a alguna anécdota en relación, y no sé si te acuerdas tú, el 2011, la marcha del TINIS, ¿no? Cuando llegaban y se hablaban ya desde el 91, y se pedía a la Asamblea Claro, yo me Nacional. acuerdo porque yo estuve ahí. No, no me arrepiento, pero, pero sí tengo capacidad de autocrítica. Claro, no, está bien, por supuesto. Yo estaba del otro lado, defendiendo el proyecto de la carretera, en un proceso de desarrollo, pero también tendríamos que abrir otro debate, ¿no? Para entender este tema. Pero fue interesante porque muchos relacionaban el tema de lo indígena eh, como identidad también a un tema de, decían, están viniendo lo del Tignis, del Beni, de Tierras Bajas, y mucha gente relacionaba que iban a llegar Balú y Mowgli agarrados de las manos, calanchos con una hoja, ¿no? Pero en realidad ya el proceso capitalista había llegado a las comunidades, ¿no? Las famosas TCOs, lo que tú decías el tema de los proyectos, y ya tenían una relación capitalista muy avanzada, ¿no? Por lo tanto, aquí llegaban los indígenas y eran con la polera de Walt Disney, la gorra Nike, los zapatos Adidas, ¿no? Eh, ya estábamos viendo, digamos, otro proceso de indígena en relación al culturalismo de los años 90, por ejemplo, ¿no? Por eso también creo que ha habido una dicotomía entre lo que es el Estado plurinacional e identidades a partir de estos conceptos culturales en relación a la plurinacionalidad. Quería hacerte una pregunta más para ir cerrando. ¿Cómo, cómo podemos superar el racismo? ¿Hay alguna forma? Frank Fanon decía, somos los condenados de la tierra o estamos así condenados, ¿no? Bueno, a mí me gustaría volver un poco sobre lo que mencionabas, ¿no? Porque puede parecer que mi argumentación, en alguna medida estoy señalando la falsedad de lo indígena, ¿no? Y no estoy haciendo eso, ¿sí? Es decir, lo que estoy señalando es que, así como
hemos hablado del racismo, ¿no? Dentro de, digamos, el gran discurso racista, ¿no? Lo indígena es un artefacto ideológico, ¿sí? Y como artefacto ideológico, por lo tanto, también constituye realidad, ¿sí? Entonces, a partir del momento en que, por ejemplo, el Estado o un organismo internacional o una ONG ejecuta un proyecto que tiene repercusiones económicas y que tiene repercusiones en el estilo de vida de la gente, y a partir del momento en que a raíz de esa certeza la gente asume también la identidad indígena, ¿no? Y por lo tanto opera en términos de esa identidad, ¿sí? Esa, ese artefacto discursivo, ¿no? Se convierte en realidad social, si te das cuenta, ¿no? Es decir, no es algo falso, no es falsa conciencia, como te decía al principio, sino que se convierte en algo real, algo palpable, algo tangible, ¿sí? Pero precisamente por eso el trabajo crítico intelectual es intentar descifrar qué hay detrás de ese artefacto ideológico que constituye realidad, porque de lo contrario no puedes ni siquiera pensar en transformar esa realidad, ¿sí? Y para seguir un poco con los ejemplos, ¿no? Y también hice mi tesis sobre la quinoa, como tú bien señalabas, ¿no? Y en el altiplano sur, por ejemplo, se han constituido relaciones claramente capitalistas de producción de la quinoa, ¿no? Donde hay dinámicas muy particulares de explotación del campesinado, que tienen que ver con acumulación de renta, etcétera. No voy a entrar en ese tema, pero, por ejemplo, durante mi trabajo de campo tuve la experiencia de encontrarme con una comunidad que las ONGs la denominaban una comunidad modelo, porque era ecológica, producían quinoa orgánica, etcétera, ¿no? Y cuando fuimos, nos hicieron toda una presentación, hicieron sus rituales, todos estaban vestidos, digamos, con su atuendo originario, etcétera, ¿no? Pero después, cuando yo me quedé a vivir en la comunidad, en realidad la dinámica era otra, es decir, solamente iba la gente, el 94%, si tú quieres, de la población de la comunidad no vivía en la comunidad, ¿no? Sino eran transportistas, mineros, albañiles, lo que fuera, en otros centros urbanos, ¿no? Pero volvían a la comunidad para la cuestión de la quinoa y también para cuando había que gestionar algún proyecto o presentar la comunidad modelo. ¿Te das cuenta? Y por ejemplo, me tocó acompañarlos a La Paz, ¿sí? De vuelta acá, porque tuvieron un problema con unos proyectos del Fondo Indígena que ejecutaron, cuando estalló todo el tema del Fondo Indígena, que también es otra muestra clara de cómo operaba el discurso racista, ¿no? Es decir, vamos a entregar plata a los indígenas sin ningún cuidado administrativo porque asumimos que son comunidades que operan horizontalmente y no va a haber corrupción, ¿no? Es decir, te das cuenta, ¿no? Pero entonces ellos tenían que venir aquí a rendir cuentas sobre ese proyecto, que les faltaba un par de documentos, algo así, ¿no? Y entonces ellos decían, bueno, tenemos que ir con poncho y sombrero, ¿no? Obviamente, porque así no nos van a reñir tanto, ¿sí? O no nos van a llamar tanto la atención, ¿sí? Entonces, eso no es cinismo, sino que es una estrategia, digamos, pragmática, ¿no? Que tiene que ver justamente con este uso de este artefacto ideológico de lo indígena para poder, eh, digamos, manejar una situación potencialmente adversa. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que hace falta es, según yo, para superar la cuestión del racismo, etcétera. Hola, Sergio. Hermana, tiene un fallo de conexión. Pero Ya, ya de vuelta. no te preocupes. Bueno, ¿en qué parte nos quedamos? Estabas haciendo la explicación de tu experiencia de campo a partir del proceso de la quinoa, ¿no? Y tú estabas ahí. um, Bueno, voy a retomar un poco la anécdota. Em, bueno, como ya dije, ¿no? En el altiplano sur, las relaciones de producción son propiamente capitalistas, ¿no?
no en el sentido en el que lo explica Sedla, digamos, sino en otro sentido. Para más información, lean mi tesis, ¿no? Pero a, a mí me tocó acompañarlos, ¿sí?, a un tema de una rendición de cuentas de un proyecto del Fondo Indígena, ¿ya? Porque en esa época estaban haciendo como una cacería de brujas a todos los proyectos del Fondo Indígena, porque estalló el tema de la corrupción, etcétera, ¿no? Entonces decía que ese tema, por ejemplo, era una muestra de también cómo operaba el discurso racista en el Estado plurinacional. No porque el Fondo Indígena simplemente entregaba fondos sin ningún cuidado administrativo, asumiendo que como eran indígenas iban a hacer una buena administración, ¿no? Quizás, no sabemos, ¿no? Por ahí eran realmente corruptos, ¿no? Pero el punto es que cuando íbamos a venir a La Paz con los de la comunidad de rodeo, las autoridades aquí iban a venir, entre ellos quedaron que tenían que venir con poncho y sombrero, porque decían, bueno, si vamos con poncho y sombrero, no nos van a llamar atención tanto, ¿sí? Y no nos van a tratar mal. O sea, ellos entendían, sabían muy bien, estaban muy conscientes del paternalismo del burócrata urbano, ¿no? Y esto no es, como decía antes de que te desconectes, una cuestión de cinismo, ¿sí?, sino que es una cuestión de es una práctica de resistencia, si tú quieres, ¿no? Y ahí también aclaramos la cuestión de que la resistencia no transforma nada, no tiene capacidad de transformación, ¿sí? Es simplemente una respuesta ante condiciones adversas, ¿sí? Y esa respuesta generalmente se da en los términos que te impone el mismo proceso de dominación. Entonces, el proceso de dominación durante el proceso de cambio, ¿no?, tenía que ver con lo indígena, toda esta folclorización del otro, etcétera. Y los sujetos sociales, ¿sí?, del campo, por ejemplo, con el tiempo también aprendieron a utilizar eso a su favor, ¿te das cuenta? Y ahí está justamente cómo opera la ideología, cómo la ideología no es falsa conciencia, sino que constituye realidad social, constituye hechos, prácticas sociales, ¿sí?, que son tangibles, ¿no? Entonces, precisamente, para transformar todo esto, ¿no?, hacen falta dos cuestiones muy importantes que nos remiten a la vieja relación marxista estructura-superestructura, ¿no? Es decir, tiene que haber una transformación en ambos niveles, ¿no? Obviamente es una relación dialéctica. Es decir, solamente vamos a poder deshacernos del discurso racista, que es un suplemento ideológico para relaciones de desigualdad, de dominación, etcétera, ¿no?, si transformamos toda la infraestructura económica, etcétera, ¿sí? Si transformamos justamente el hecho de que buena parte del campesinado de tierras altas y valles sigue siendo campesinado de subsistencia, y además es un campesinado que expulsa mucha población migrante. Este es, por ejemplo, un problema muy importante. Y eso también está correlacionado con el hecho de que en el oriente, por ejemplo, la economía está dominada por sectores muy importantes como el agronegocio, ¿no? El 2009, si no me equivoco, salió un informe de Fundación Tierra sobre cuán extranjerizada estaba la tierra, ¿no? Y ahí también, por ejemplo, se hace evidente las fallas de determinadas instituciones sobre las que también se sostiene el racismo, ¿sí? Y una de esas instituciones, por ejemplo, es la TCO, ¿sí? Y yo estoy seguro que mucha gente se va a enojar con esto que estoy diciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del Beni y de Santa Cruz, hay una competencia por la tierra entre terratenientes, empresarios, colonos campesinos, que también tienen aspiraciones terratenientes, ¿no?, y las TCOs, que cada vez se ven más cercadas, etcétera, ¿no? Entonces, el discurso ideológico dominante, ¿no?, o por lo menos el que intentó ser dominante durante el proceso de cambio, mandaría que hay que proteger la TCO, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede en la praxis, ¿no? De manera paralela a lo que yo hice en mi trabajo en el Chaco, una amiga que es Daniela Rico hizo su trabajo en la Chiquitanía, ¿no?, justo antes del tema de los incendios, etcétera, ¿no? Y ella, por ejemplo,
demostraba claramente en su investigación cómo las mismas familias chiquitanas están asumiendo el patrón de tenencia de tierra familiar. Es decir, dentro de las TCOs se distribuyen 50 hectáreas por familia para poder dedicarse a la agricultura extensiva. ¿Sí? Porque lo otro es dedicarte a un negocio de extracción de recursos forestales, ¿no? Que no es sostenible, ¿sí? Y por lo tanto también en la chiquitanía un problema muy fuerte es la migración de jóvenes y adolescentes a la ciudad para precarizarse como trabajadores, ¿no? Entonces, claramente, toda la idea, la concepción que hemos tenido sobre lo plurinacional, lo indígena, etcétera, ¿no? No ha logrado transformar cualitativamente la situación del país. Y eso nos devuelve a la cuestión del principio de este debate, de por qué, por lo tanto, se sostienen todavía esos discursos reaccionarios de racismo, ¿sí? Que quedaron por un tiempo encubiertos con un filtro, pero que ahora se expresan sin ese filtro. Entonces, es una cuestión estructural, es una cuestión sistémica también, ¿no? Claro, no, te entiendo completamente. Yo critico creo que el Estado plurinacional no ha podido solucionar una herencia, además de la ley de participación popular, de la descentralización, de los problemas de las TCO, de las mismas OTBs en temas municipales. No se hizo ninguna reestructuración en ese sentido, ¿no? Que debería haberse lo hecho a partir de la nueva constitución política, porque no nos olvidamos que, digamos, la ley de participación popular, cuando sale en vigencia, va a modificar o va a haber un cambio en la misma constitución política del Estado, ¿no? Yo me acuerdo en el 94 fue la primera vez que se hablaba de una democracia representativa, pero pasábamos también a ser una democracia participativa, ¿no? Y había significado grandes cambios en ese momento, ¿no? Ya en los años 90 nos habíamos dado cuenta que la misma ley de participación popular y con los problemas de las TCOs no estaba funcionando. Alcaldes millonarios, ¿no? Pueblos fantasmas, eh, dirigencias como escalaban a ser élites y comunidad olvidada, ¿no? Entonces habían ahí ya, muchos errores, ¿no? Y no se modificó en estos 14 años. Y eso es una muy buena crítica. Tenemos que abrir estos espacios, creo, para diferentes temas, ¿no? Quería preguntarte también si tú crees que eh, lo que tú me decías es lo he sentido como si hubiera dicho, ha sido una teatralización de la disputa de los significantes, ¿no? ¿Sobre qué cuestión específicamente? Me he perdido un poco con la pregunta. No, te seguía el tema de la crítica de los fondos indígenas y me gustó una categoría que comenzaste a manejar bastante, era el tema de la culturalización, ¿no? Pero que no había proyectado de fondo, ¿no? Tú dices, era una culturalización y estaba ahí como un significante apoderado por las élites, seguías doblegando a los indígenas, seguías doblegando a la comunidad, seguías doblegando a diferentes sectores subalternos, y yo lo sentía y te digo, ahí es como si se hubiera hecho, pienso que lo estás viendo como si hubiera sido una teatralización, como una disputa de significantes, ¿no? Para volver a relacionar el tema entre República y Estado plurinacional, ¿no? Ya, claro. O sea, ambos significantes, ¿no? Obviamente para constituirse en discurso, instrumentalizan otros significantes también, otros conceptos, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, el discurso de defensa de la República, o de volver a la República, ¿no? Es un discurso bien básico, o sea, no tiene un contenido más allá de,
volver a el orden social económico que era más favorable para las élites tradicionales. ¿Te das cuenta? Así de básico es ese discurso, ¿no? Ahora, el problema con el Estado plurinacional, ¿no?, es que también, como tú dices, instrumentalizó un montón de significantes, de conceptos, ¿no? En un sentido no crítico, ¿sí? Es decir, no hubo un manejo crítico de la noción de cultura, por ejemplo, ¿no? Y por eso es que cayeron en un discurso culturalista que también era vacío, que no correspondía con todas estas realidades sociales que he intentado un poco describir, ¿no? Es decir, Altiplano, Chaco, Oriente, ¿no? Y podríamos también llevarlo eso a, qué sé yo, Amazonía, por ejemplo, ¿no? Y más bien se concentraba en una noción de cultura como algo dado, como algo antihistórico, ¿no? Como algo muy estético, etcétera, ¿no? Cuando la cultura, y precisamente eso se evidencia, por ejemplo, con cómo he descrito el caso de los guaraníes del Chaco chuquisaqueño, ¿no? La cultura está vinculada a las relaciones de poder, ¿sí? Es decir, la cultura corresponde justamente con la noción de ideología, ¿te das cuenta? Y en términos de identidad, de prácticas culturales, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones se van transformando o van adquiriendo nuevos sentidos en la medida en que también las relaciones de poder se van reacomodando, ¿te das cuenta? Y precisamente el trabajo, digamos, de las élites, de la élite política del MAS durante estos 14 años, no tuvo que ver con problematizar la noción de cultura, por ejemplo, problematizando la economía, problematizando las relaciones sociales, etcétera, ¿no? Sino más bien instrumentalizar una noción de cultura no crítica, ¿no?, sino bastante conservadora, ¿no?, para precisamente omitir la discusión sobre todas estas cuestiones materiales que claramente nos siguen afectando, ¿no? Y el problema es que de alguna manera no estamos logrando, yo pienso, sobre todo el pensamiento crítico boliviano, salir de ese discurso dominante, ¿sí? Yo me acuerdo, por ejemplo, que a inicios de la cuarentena empezó a circular una nota que se hizo muy popular sobre comunidades campesinas, si no me equivoco, en Cochabamba, que se estaban adaptando a la pandemia a partir de reactivar el trueque, y toda la gente celebraba eso como, oh, ves, ahí está el saber ancestral de las comunidades campesinas, etcétera, ¿no? Ese es justamente el discurso racista, condescendiente y para mí más peligroso, ¿no?, que de alguna manera se consolida durante el proyecto del Estado plurinacional, ¿te das cuenta? O el intento de construir el Estado plurinacional, ¿no? Cuando precisamente una mirada, digamos, más clara e informada, ¿no?, te muestra que desde hace mucho tiempo, ¿no?, y las comunidades campesinas adaptan sus estrategias de subsistencia en la medida en que la necesidad material les obliga, ¿te das cuenta? Es decir, el retorno al trueque, por ejemplo, o qué sé yo, a un intercambio intercomunidades, etcétera, generalmente es una respuesta frente a una crisis de otra cuestión, ¿no? El acceso al mercado urbano, etcétera, ¿no? Y nunca es algo simplemente positivo, ¿no? O que se desenvuelve sin contradicciones, sino que en realidad lo que te está demostrando es una contradicción que sigue pesando sobre las comunidades campesinas, ¿te das cuenta? Que están en una situación de vulnerabilidad constante que les obliga a adaptar sus estrategias de subsistencia continuamente, ¿no? Y eso para mí es un problema, ¿te das cuenta? No es algo que hay que celebrar en un sentido, digamos, hasta esotérico, ¿no? Eso me parece un problema. Y ese es justamente el tipo de ejercicio de ordenar las ideas que tenemos que hacer nosotros, digamos, o las izquierdas en Bolivia, ¿no?, para poder hacer frente a digamos, esta oleada de política reaccionaria, ¿no? Porque ahorita estamos ahí, ¿no? Y no vamos a poder hacer frente realmente a esta política reaccionaria si no ordenamos primero nuestras ideas, ¿no?
o sea, el pensamiento crítico, ¿te das cuenta? Claro, y justamente, digamos, en relación a lo que decías de estas políticas reaccionarias, en el diálogo Macusaya-Loaiza, y bueno, tú también ponías en el texto, en la historicidad del racismo, eh, no podemos dejar al margen el tema de la Iglesia Católica, ¿no? Proceso del coloniaje acá, pero cuando se les comienza a cuestionar el tema del alma. El indígena no tiene alma, ¿no? Eh, hasta el día de hoy ha sido un proceso de evolución muy, muy fuerte, grande, pero no hemos podido solucionar diferentes, diferentes disputas en relación a los... Me gusta esa categoría del discurso racista condescendiente, digamos, ¿no? Con una vuelta de esto, de, no solamente acá, sino en la región de gobiernos evangélicos, cristianos, con la iglesia, hay también una vuelta a un racismo fuerte, ¿no? Bueno, o sea, por un lado, no se afirmaba que no tenían alma, ¿no? Los indígenas, sino se afirmaba que eh, los negros no tenían alma, ¿no? En cambio, los indígenas eran poblaciones infantes que había que salvar, ¿no? Y bueno, eso es, digamos, parte de el discurso que le permitió a la Iglesia Católica establecer también su propia hegemonía eh, durante el periodo de la colonia. Pero me parece interesante lo último que decías, como para traer al presente este tema, es que una característica, ¿no?, de el retorno a una fraccionaria en toda la región, es decir, Latinoamérica, ¿no? Tiene que ver con el rol que han jugado, por ejemplo, las iglesias evangélicas, ¿no? Es decir, Chávez, Lula, eh, Kirchner, Evo, todos de alguna manera le dieron muchas prerrogativas al evangelismo, ¿sí? Y el evangelismo, ¿no?, junto con la Iglesia Católica, ¿no?, tiene una llegada territorial, en términos territoriales, ¿no?, que a veces ni siquiera tiene el Estado, ¿te das cuenta? O sea, el magisterio, la policía, el ejército, el sistema de salud, el sistema educativo, ¿no?, en lugares, en comunidades rurales alejadas del país, etcétera, ¿no? A veces la única institución que hay, incluso para temas financieros, etcétera, son las iglesias evangélicas, ¿no? Y ese, por ejemplo, es un problema que a mí me preocupa más que por un rebrote del racismo, etcétera, sino por la eficacia que tienen estos actores, las iglesias evangélicas, para movilizar un discurso conservador en las poblaciones rurales, ¿sí? Y ese, por ejemplo, es un tema que no problematizó el gobierno del MAS tampoco, ¿no? Y que también toca discutir ahora, ¿te das cuenta? Sí, justamente, mira, yo había hecho una relación de hechos y cuando sale este texto del estadounidense japonés Francis Fukuyama, ¿no? Que además es hegeliano, el fin de la historia y el último hombre, ¿no? Prácticamente ahí sentenciaba la muerte de cualquier otra forma, tanto económica, ideológica, y sino que había ganado el capitalismo y también el neoliberalismo, por supuesto. Eh, pero mucho tiempo después, creo que 10 años después, aparece otro intelectual interesante, ¿no? Samuel Huntington, y te dice, no, 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 Fukuyama se equivocó y bueno, tenemos que, que hacer otra reformulación. Y es más, hoy estamos entrando en una nueva guerra o una nueva cruzada, yo lo llamo cruzada, ¿no? Entre Occidente y Oriente. Caen las dos torres, justo el 2001, y Bush aparece con un discurso demasiado fuerte, ¿no? Que dice, nosotros, los occidentales, entraremos a luchar y Dios está de nuestro lado.
Tal vez ese momento uno diga, ya un discurso más, pero creo que no es casual, porque 10 años después vimos que ese Dios está de nuestro lado, está presente hoy en muchos, y con mucha presencia en diferentes grupos de poder. Trump, Bolsonaro, aquí lo bajaron de la misma manera a Evo, Lugo, y es fuerte, ¿no? Entonces hay un discurso de nuevo muy conservador y claro, evidentemente lo que tú decías, no se había trabajado mucho de fondo en el tema de lo cultural, y ha habido un reflote muy fuerte en términos racistas. Pero hoy en términos racistas también significa aquí dentro del país ya no solamente el indio de mierda o el cholo, sino ya se lo ha estetizado un poco más con la palabra masista, ¿no? Cualquier tema despectivo o cualquier bronca es masista o masista o el minibús se pasa, masista, ¿no? Entonces, es una nueva lógica, ¿no? Bien densa. Sí, bueno, con respecto a Fukuyama y Huntington, bueno, por un lado, Fukuyama queda claro que es un mal hegeliano a partir del momento en que señala el fin de la historia, ¿no? Es decir, no leyó bien a Hegel, ¿no? Y por otro lado, también el libro la propuesta de Huntington hay que leerla con cuidado, ¿no? Leyó solo al viejo Hegel, ¿no? Porque el viejo Hegel tiene contradicciones muy fuertes también, ¿no? Seguí, perdón. Sí, bueno, pero más allá de eso, también yo pienso que hay que leer con cuidado la tesis de Huntington, ¿no? Eh, Precisamente por el lugar al que está llevando la discusión política, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de luchas más de orden cultural, ¿te das cuenta? Cuando lo que yo he intentado argumentar a lo largo de toda esta conversación que hemos tenido es que lo cultural no se puede entender sin las relaciones materiales de poder, relaciones de producción, desigualdad, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, hay que tomar también así estos discursos de el retorno de Dios, etcétera, ¿no? Como discursos ideológicos, ¿sí? Es decir, no estamos en un momento post-ideológico, como afirmaría Fukuyama. Estamos en un momento mucho más ideológico que antes. Ahora la discusión sobre ideología es mucho más urgente que antes, ¿sí? Precisamente porque en contrapartida a todos estos discursos reaccionarios de Dios, etcétera, ¿no? Operan todos estos discursos centrados en la identidad, por ejemplo, ¿no? La cultura, y en ninguno de los dos casos existe o ha existido una problematización seria en términos de lo que planteaba el marxismo, ¿no? De alguna manera porque a partir de que cae en la Unión Soviética, etcétera, la discusión marxista se vuelve lo políticamente incorrecto, digamos, ¿no? En muchos sectores dominantes de la academia, del Estado, de las organizaciones internacionales, etcétera, ¿no? E incluso hasta ahora, por ejemplo, buena parte de las izquierdas en Latinoamérica y en el mundo, eh, darle la centralidad a la cuestión de clase, ¿no? Es algo que muchos lo tratan con reticencia, ¿te das cuenta? Y en ese sentido a mí me parece importante volver a estas discusiones en realidad, volver a estos conceptos, ¿no? No para repetir lo mismo que decían las izquierdas setenteras, ¿no? Sino para reteorizar los conceptos, reteorizar las nociones de ideología, relaciones de producción, trabajo, etcétera. ¿Te das cuenta? Necesitamos reteorizar los conceptos. Y por otra parte, en lo que señalabas con esto del masista, etcétera, como te digo, a mí me parece que esa es una manifestación muy básica además de sectores que no son realmente muy representativos, ¿te das cuenta? Es decir, no creo que sea un discurso dominante, ¿te das cuenta? Y eso lo veremos, por ejemplo, me imagino, en las elecciones, qué sé yo, ¿no?
con lo que pase con los resultados de las elecciones, ¿no? A mí lo que me preocupa más es justamente todo este otro discurso dominante que se fue construyendo, no con el MAS, ¿no? Sino desde mucho antes, a partir de los años 80, 90, con el trabajo de ONGs en campo, con el trabajo de un montón de instituciones, de intelectuales, etcétera, ¿no? Todo este discurso centrado en lo cultural, idealizado, ¿te das cuenta? Y precisamente alejado de la discusión sobre las contradicciones materiales, ¿no? Entonces, obviamente la discusión sobre lo cultural es importante, porque no vamos a negar que cuestiones como identidad, cuestiones como género, el discurso, el lenguaje, etcétera, son importantes, ¿sí? Pero no van a, digamos, van a seguir careciendo de contenido mientras no se las vincule a una discusión también más anclada en las contradicciones de orden material, ¿te das cuenta? Es decir, no vamos a resolver el racismo simplemente si cambiamos nuestra forma de hablar o empezamos a utilizar un lenguaje inclusivo, ¿te das cuenta? Porque eso es un ejercicio ideológico que no resuelve las contradicciones de fondo, ¿sí? Y seguimos cayendo, como decía hace rato, en la solución estética, ¿no? Y la solución estética, como ya hemos visto, ¿no? No tiene capacidad de transformación real y en todo caso lo que hace es reproducir las contradicciones. Sí, sí. Bueno, Juan Pablo, está muy interesante la charla. Creo que tenemos que retomar con diferentes temas. Sí, sí, de hecho. Y sí, ¿no? Hemos comenzado con el diálogo Macusay y bueno, después nos hemos ido desviando un poco, pero también porque había que enriquecerlo más, ¿no? Y había que tomar igual algunas experiencias. Me ha gustado que pongas algunas experiencias de campo, tanto como en el norte del altiplano como en lo de los pueblos guaraníes, ¿no? Y es así, ¿no? Tenemos que seguir retroalimentando. Yo también creo que hay que hacer una nueva resignificación de nuevos términos, tanto marxistas como otros, rompiendo algunas estructuras de los años 70, ¿no? Cuesta, es un reto también de intelectuales, hay excelentes propuestas. Primera vez que dialogo contigo y muy enriquecedora la conversación. En realidad estos son diálogos, así que de eso se trata. Nos hemos expandido mucho más, pero hay que seguir. Entonces, cuento contigo para otras temáticas, abrir y también comenzar a invitar más gente, seguir en esto, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Pablo. No, gracias a ti y claro, con gusto yo me sumo a otros ejercicios de reflexión, ya sea entre dos o más personas. Me parece que es importante discutir, abrir espacios de discusión, ¿no? Porque también es algo que un poco se vio cancelado, ¿no? Sobre todo espacios de discusión crítica. Entonces, gracias a ti por la invitación y pues un gusto y obviamente yo estoy dispuesto a seguir en estos diálogos, con mucho gusto. Claro que sí, buenísimo, gracias. Entonces nos vemos en una siguiente y con toda confianza yo te voy a convocar en estos días para abrir, tengo ya algo en mente, entonces seguramente ya nos vamos a estar viendo pronto en estos días. Gracias, Juan Pablo, de nuevo, ya nos estamos viendo. Ok, gracias a ti. Chao, Saludos. Chao, chao. chao, chao, gente. Chao, chao.